damos paso ahora a nuestros invitados a participar en esta mesa sobre el humor ante la barbarie y si la sociedad debería regular el humor y la sátira o si ésta jamás debe ser regulado. Le pedimos entonces a Natalie sus comentarios sobre este tema que ha tenido tanta trascendencia en Francia. Bueno, muchas gracias. Dos palabras nomás acerca de ese tema de la risa y de la libertad que supone. Cuando me enteré del tema de la charla, enseguida pensé en una frase escrita hace unos 4 siglos por un autor que admiro mucho, uno de mis compatriotas, Jean de La Bruyère, que escribió que hay que reír antes de ser feliz por miedo a morirse sin haber reído. Y, o sea que, bueno, unos se mueren sin haber reído y otros se mueren por haber reído. Y es claro, porque la risa es un arma poderosa, peligrosa. Permite tratar de cuestiones ligeras, divertidas, claro, pero permite también abordar temas dolorosos, conflictos, lo cual es una evidencia para el dibujo satírico, menos para la literatura. Los textos a veces añaden dolor al dolor y la verdad es que puede ser necesario. No todo puede pasar por el filtro de la risa. Pero, vamos, entender la realidad, denunciar sus absurdidades, a menudo pasa por ese filtro justamente. Los dibujantes, como los escritores, observan la realidad, la detallan y después la interpretan. Y esa interpretación, a su vez, nutre una realidad en la que viven seres que intentan entender lo que viven. Interpretar puede significar criticar, denunciar y para eso sirven también los lápices, porque la realidad tiende a veces a aplastarnos, a sofocarnos y en ella hay que hacer agujeros, grietas y bueno, los dibujos, así como los textos, tienen ese poder. Esbozan, digamos, puertas de salida, salida de emergencia, y cuando no existen esas puertas, pues al mundo le falta aire. Y bueno, en enero en Francia, varias personas murieron ejecutadas porque hacían dibujos, porque se burlaban, porque reían. Yo no sé si exageraban, yo no sé si sus perspectivas eran buenas o eran malas. Lo que sí sé es que murieron porque se reían. Yo sé también que lo que espero es que a raíz de esa tragedia, pues las risas, las que surgen en todos los sectores de la sociedad, en todos los campos, pues no se apaguen. Porque es que si no, lo que vamos a acabar haciendo es morirnos sin haber reído justamente. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, quiero agradecerles que estamos aquí, que estamos hablando sobre la risa. Es muy interesante esta reflexión a la que nos convidas porque me hace pensar así de inmediato en que a lo más que teme el poder es precisamente a que nos riamos de él. Y esa desfachatez impresionante que es reírse del poder es lo que muchas veces pues no podemos aceptar. Yo creo que hasta una revolución es más simpática que te burles de una persona en poder. Y esto me hace pensar mucho también en los lugares que sí ocurren en la literatura cuando tú tienes que buscar espacios, ¿no? Y resquicios
y grietas para poderte insertar en el imaginario del mundo. Cuando yo venía para acá, yo vine para acá con mis 2 niños. Yo soy una mujer que piensa y se reproduce. Usualmente, ¿verdad? La gente no cree que las mujeres que pensamos nos reproducimos, pero yo lo hago. Empecé tarde, porque antes era una mujer muy seria y solo pensaba. Y entonces, luego entendí, ¿verdad?, que la verdad es que pensar no es tan interesante cuando hay otras actividades en donde uno puede pensar con distintas partes del cuerpo. Entonces, cuando yo venía para acá, con mis 2 niños les venía leyendo El Principito. Yo tengo 2 nenes, uno de 10 años y otra de 7, y les venía leyendo El Principito porque yo les estoy enseñando ahora a mis hijos a proteger la capacidad de reír y esa increíble necesidad que tenemos los seres humanos de alimentar nuestra capacidad de amar y de tolerar y de comprender y de sentir compasión por el otro cuando somos felices. Es muy, 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 muy difícil amar y abrazar al otro cuando uno está triste y cuando no se reproduce. Entonces, o por lo menos no intenta reproducirse. Entonces, yo les venía leyendo El Principito y estaba pensando precisamente en este tema, en el tema de cómo el dibujo precisamente hace que uno se ría hasta de la capacidad de pensar, porque se supone que los dibujos son sketches, son una cosita que uno hace así como en las servilletas mientras uno está bebiendo cerveza. Los caricaturistas no son verdaderos artistas, ¿no? No se supone que sean verdaderas artistas porque son una gente que tira 2 líneas y exagera esto para que tú te rías, está buscando el efecto. Y sin embargo, cuando uno se pone a pensar en imágenes y en lo absurdo que puede ser la realidad, ahí es donde realmente para mí ocurre la inteligencia. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad?, lo patético que es una persona que se está riendo de un chiste que no entiende. Esa cosa de, todo el mundo, pues sí, entonces se cayó. Se le pierde la vista porque no entiende el chiste y se está riendo de algo que no comprende. Yo creo que eso es muy importante también en nuestra manera de repensar lo que es la inteligencia. Yo vengo de un país, ¿verdad?, Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos de América, y nosotros pues nos reímos de ello porque no queda de otra, compañeros, en estos momentos, y nos reímos mucho de ello y además jugamos mucho a la parodia, mucho a la parodia. Y una de las cosas más interesantes que hemos logrado hacer a través de todos los discursos de la salsa, que ustedes conocen también, del teatro y de la literatura y de la caricatura, ha sido reírnos del poder para poder sobrevivir el poder. Hay, creo yo, ¿verdad?, 2 grandes maneras de resistencia y una definitivamente es la burla. Burlarse es una de las cosas que yo más disfruto sobre la faz de la tierra, por eso hago un festival literario con dinero norteamericano para defender el español en Puerto Rico. Me la paso genial. Entonces, es una gran travesura. Y una de las cosas que también, para finalizar esta reflexión, yo creo que tenemos que repensar lo que es la inteligencia, porque nosotros venimos de una tradición occidental que es muy seria, ¿verdad? Pienso, luego existo. Ese cogito ergo sum, como yo le decía, ¿verdad? O cogito. Coitus ergo sum. El cogito ergo sum es una cosa que nos cae, ¿verdad?, como una lápida de que uno tiene que bregar la inteligencia desde la absoluta seriedad. Y la gente que se ríe es definitivamente una inteligencia menor,
pues yo pienso, ¿verdad?, que en nuestros países que muchas veces lo que nos queda es la risa como la capacidad para vivir, celebrar la vida, pensar que es posible un futuro de libertad, definitivamente depende de la risa. Yo voy a leer un pedacito mío, pero no lo voy a decir, no lo voy a leer, y sí les voy a citar una bomba. La bomba es una música muy interesante en Puerto Rico, que es de origen de Ghana, Akan, y que dice, no la voy a cantar porque yo soy malísima cantando, yo bailando soy una cosa del otro mundo, pero la verdad es que cantando no. Ahorita, si me trae tambores, bailo. Y la bomba dice, canto, yo vivo triste, cada día sufriendo más. Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir, ¿no? O sea que el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la risa, es definitivamente un lenguaje que hay que recuperar y hay que seguir peleando con él, porque hermano, yo no sé ustedes, pero yo sin bailar y sin reírme no puedo ni escribir. Muchas gracias. Invitamos ahora a Pedro Javier Molina, que está más acostumbrado a hablar con sus dibujos y con sus monos que con el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, qué bueno que por lo menos uno de nosotros aquí arriba sea gracioso, porque si no estaríamos en problemas. Me invitaban a hablar acerca de los límites de la libertad de expresión. Lo mío no es la palabra, como ya decía Carlos, lo mío es expresarme dibujando. Por lo tanto, pido disculpas si meto demasiado las patas cuando las uso. Ustedes son escritores y saben más de ellas que yo. Bueno, en cuanto a los límites de la libertad de expresión, yo creo que más que hablar acerca de los límites de si se deberían considerar nuevos límites a la libertad de expresión, yo creo que habría que abordarlo de otra forma. Digo, considerar qué hacer con los límites que ya tiene la libertad de expresión y con los que tenemos que lidiar todos los que nos dedicamos a los procesos creativos. ¿A qué me refiero? Voy a leer algo aquí, ¿verdad?, que había anotado. Los límites, por ejemplo, de publicación, ¿verdad? Hoy día muchos medios están cerrando, ¿verdad? Entonces, un caricaturista que quiere empezar a trabajar en esto, como un escritor, supongo, ¿no? Será igual, que quiere empezar a trabajar en esto, se da cuenta que muchos medios, incluso medios que durante décadas han sido respetados, están en crisis y muchos están cerrando, ¿ya? Y los pocos que quedan, ¿verdad?, no quieren ni siquiera pagar, o sea, quieren que uno les dé trabajo gratis o que le hagan el favor de publicarle a uno una caricatura, o en el caso de un escritor, supongo un artículo, ¿verdad? Pero no quieren pagar, dicen que están en crisis y que no hay plata para eso. Otra cosa que dicen es que como los medios están en crisis, están cerrando y están perdiendo anunciantes y todo, entonces no quieren ofender a los anunciantes. Entonces el caricaturista lo ponen de repente allá a hablar pura pendejada, ¿verdad? A hablar pura tontería y a hacer chistes sobre cosas que son totalmente inconsecuentes. ¿Por qué? Porque no quieren ofender a los anunciantes, no quieren ofender también a la poca, digamos, lectoría cautiva que les va quedando, y ese es un límite con el que tenemos que lidiar la gente que nos dedicamos o que trabajamos ejerciendo la libertad de expresión en nuestros campos. Otro límite es la comprensión social. ¿Cómo hacer entender a la gente que la naturaleza de tu trabajo, la naturaleza del trabajo de uno en estos tiempos de lo políticamente correcto? Si ahora más fácil que reírse es ofenderse. Todo el mundo tiene por qué ofenderse. Casi nadie tiene por qué reírse, pero ofenderse, a todo el mundo le sobra por qué, ¿no? Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajo se da cuenta de eso, que es difícil hacerle entender a la gente de repente que lo que vos estás haciendo, que la crítica que vos no haces tu trabajo para quedar bien. Vos estás tratando de decir algo que en otras partes no se dice, o no se dice de una manera más clara, o no se dice tal vez, como decimos acá, con los suficientes huevos,
o no se dice a un nivel en que la gente puede entender las cosas, sino que les pone mucha floritura, mucha cosita para tratar de disimular la verdadera intención de las cosas que se hacen. Entonces, parece irónico que en un tiempo, ¿verdad?, de tanta atrocidad como el actual, con decapitaciones, con genocidio, con gente muriendo en los mares y desiertos buscando una mejor vida, ¿verdad?, la gente se escandalice por un dibujo. Pero así es. Siempre hay gente dispuesta a buscar algo por qué ofenderse. Ahora, el otro límite que existe es el límite del propio dibujante, del creador, ¿verdad? A veces el propio dibujante no está lo suficientemente claro de la intención tras un dibujo, eso pasa. Somos humanos y si tenemos un poco, digamos, de autocrítica, sabemos que de repente no tenemos toda la respuesta. Pero nosotros tratamos, hay una fecha de cierre, hay una hora de cierre y tenemos que sacar todos los días algo. Entonces tratamos de aclararlo lo más que podamos para aportar lo que queremos decir, ¿no? Entonces, a veces pasa que de repente igual no lo hicimos bien. Así es, todos fallamos en algún momento u otro, ¿verdad? Pero hay otra cosa también, que son límites propios del dibujante. Yo estoy haciendo, cuando hago una caricatura, pienso si me va a hacer reír a mí o si me va a hacer reflexionar a mí o a los que tengo más cerca, pero no tengo en cuenta si les va a gustar tanto a los intelectuales como a la gente que trabaja en el mercado, como los políticos, como cualquier otro grupo social, ¿no? Entonces está limitante que no sabemos de repente las cosas que la gente puede llegar a leer en los dibujos de uno, ¿verdad? Y a mí me ha pasado un montón de veces que me dicen, oye, vos escondiste tal cosa en esa caricatura. Y me cagué de la risa. Y yo, ¿te gustó? Vale más. Y no sé ni de qué demonios está hablando, ¿no? ¿Bien? Entonces, de repente hay gente también que interpreta las cosas como no las planteó uno. Yo no sé si más tarde vamos... ok, ahí están saliendo algunas. Un ejemplo reciente es acerca de una caricatura que hice sobre el ahorcamiento de este reo en el Chipote. Entonces hice una caricatura, no sé cómo está el control ahí, si se pudiera poner por ahí. Tal vez mágicamente va a salir por ahí. Ahí está, ok, esa, gracias. Bien, entonces esta caricatura fue una reflexión después de la conferencia de prensa que hizo la policía, ¿verdad? Donde, o sea, un montón de incongruencias, cosas que más que aclarar todo, dejaron más en una nebulosa todo qué fue lo que pasó. Entonces yo grafiqué, bueno, mi ahorcamiento fue el de la policía con su propia lengua, ¿no? Al querer dar unas explicaciones que nadie se las cree. Entonces, de repente salió por ahí un lector diciendo que era una falta de sensibilidad que me burlara yo de la persona que se había ahorcado. ¿Ven a lo que me refiero? Esa no era la intención mía como dibujante. Yo estoy haciendo una crítica acerca de lo que pasó en ese hecho concreto sobre la conferencia de la policía. Pero aquella persona lo vio como que yo me estaba burlando de la persona que fue víctima del ahorcamiento de alguna otra forma. Entonces, ese es un ejemplo de eso que les comento. Entonces, la sátira, el humor, es una forma de expresión crítica, ¿no?, que desafía el poder. Ya lo decían, lo han dicho muchos otros dibujantes antes que yo, la caricatura, el humor es básicamente antipoder, ¿verdad? Por eso es tan difícil hacer humor desde arriba. Siempre se hace desde abajo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de expresión, una forma de hacerle cara a aquel solemne, a aquel rudo, a aquel poderoso que nos oprime la vida y que no podemos hacer nada por otros cauces. Entonces nos queda el humor y ahí en cierta forma nos desquitamos. Entonces hay veces que a uno como caricaturista le preguntan, pero ¿por qué vos le volás tanto a este sector? ¿Por qué no tanto a este? Pues es simple. Si vos concentrás más poder, concentrás más crítica, porque sos responsable de más cosas. Entonces ahí se concentra más también la caricatura. Pero si sos un don nadie, 4 pelados que lo único que hacen es estarse jalando las patas uno a los otros, entiéndase oposición en este país, entonces, ¿qué va a estar hablando tanto de ellos? Si no pintan, ni dicen nada, ni aportan nada, ¿no? Entonces, lo que te queda
¿verdad? Es reaccionar a la gente que tiene el poder. Bien, entonces, al poder no le molesta que lo odien, que le teman, pero sí le molesta que se rían de ellos, porque el humor libera de miedo y sirve de válvula de escape a las frustraciones que todos tenemos, ¿verdad?, como habitantes. Motiva el razonamiento y ningún poder que se respete como poder quiere un pueblo que no tenga miedo y que razone. Esa es la verdad. Y por eso les molesta tanto. Y por eso se arden tanto. Y por eso Jules no está hoy aquí. Por eso. ¿Verdad? Ahora, disculpen mi francés, pero qué putada, ¿no? O sea, es una tremenda putada. Yo digo, habría que uno que preguntarse, ¿con quién o con quiénes quiere quedar bien el gobierno con esta decisión? Bueno, ahí se lo dejo para que lo reflexionen. Creo que la pregunta a la que nos ha invitado a reflexionar Centroamérica cuenta de que si la sociedad debe regular el humor o el humor jamás debe ser regulado, ha sido ampliamente respondida con los comentarios y reflexiones que han brindado ustedes. Yo le agregaría una dimensión que está más cerca de lo que decía Pedro, es decir, el humorista, la sátira, partimos de la premisa que no debe tener ninguna clase de regulación institucional o de alguna clase, pero en este caso el artista, el escritor, el humorista, tiene que tener algún conocimiento o percepción del contexto en el que se está moviendo cuando trata temas, por ejemplo, que mueven pasiones desde el fanatismo religioso hasta el conflicto de Israel y Palestina o cualquier asunto que mueve las almas de manera desenfrenada. Es decir, tiene que pensar en ese contexto, detenerse antes de lanzar la bomba, por decirlo de alguna manera, no, o tiene que tener algún sentido de autorregulación del estallido, el impacto que espera conseguir. Bueno, yo pienso que uno sabe dónde se está metiendo, a veces uno no sabe exactamente qué es lo que le va a pasar a uno específicamente, ¿no? Pero yo pienso que sí, que no hay... Voy a empezar otra vez. Los otros días yo estaba en San Juan de Puerto Rico haciendo el festival y una de la gente que yo invité al festival fue Javier Cercas. Y estábamos hablando él y yo en un anfiteatro como este y yo le estaba diciendo que yo tenía miedo. Hay muchas razones por las cuales tener miedo cuando uno está escribiendo en estos momentos. Muchas razones porque se han acabado, se están fraccionando los grandes espacios literarios en pequeñas editoriales que uno no sabe a dónde van a llegar. Sigue pasando lo de siempre y esto es algo que a mí me está dando mucho miedo últimamente y es que, coño, que mucho hombre hay que escribe literatura. ¿Cuándo nos va a tocar a nosotras estar a la par? Porque son tantos hombres y son un tipo de hombre en particular que siempre se llevan el foco del espacio literario y lo mismo me da miedo por cuestiones de raza, ¿verdad? Vamos para el siglo XXI y seguimos viendo lo mismo y yo decía, ¿vale la pena? Y él me decía, Mayra, es que yo soy increíblemente cobarde en muchos lugares de mi vida, pero en la literatura no. Aquí no se puede ser cobarde. O sea, si tú vas a hacer lo que tienes que hacer, lo haces y que se joda. Lo tienes que hacer. Y yo creo que el humor es eso, es una apuesta a la valentía absoluta. Uno no debe ni siquiera pensar mucho en las consecuencias de lo que eso va a acarrear porque da miedo. Pero hasta cierto punto, si no da miedo, ¿para qué uno lo va a hacer? De verdad, yo no quiero escribir literatura por otra cosa que no sea para vencer la posibilidad
de ser más grande que lo que yo me imagino que yo misma puedo ser, y la posibilidad de que el mundo pueda ser más amplio y más libre de lo que quizá pueda ser. Esa es la razón por la cual yo escribo. Así que me imagino que es la misma razón por la cual tú haces tus dibujos, es porque uno quiere otro mundo. Así que no, uno no se puede censurar, aunque sea lo más aconsejable para la salud. Natalie. Bueno, de lo que oí, lo interesante es que hay dos palabras que se repitieron mucho, es risa y miedo. Y la verdad es que son dos cosas que tienen un punto común, y es que son epidemias. O sea que la risa se comunica, engendra más risa, y el miedo también se comunica y engendra más miedo. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Francia. Hemos pasado de la risa al miedo, una tragedia provocada por el miedo y que engendró reacciones provocadas por el miedo y que engendran más miedo. Y de eso, ¿cómo se sale? La cosa es esta. O sea que, efectivamente, en ese tipo de situaciones, ¿qué se hace? ¿Se abandonan los lápices o no se abandonan? ¿Se abandona la risa o no? Y la cuestión, efectivamente, nos encontramos en una encrucijada en la que realmente hay que plantearse la cuestión, porque dejarse llevar, nos dejamos llevar por lo que es una epidemia. De ahí la necesidad de ese tipo de charlas, me parece, porque efectivamente es cuestión de plantearse la cuestión y de no dejarse llevar por esa corriente que en realidad surge como una borrasca y bueno, puede cambiar del todo una sociedad, me parece, de modo muy rápido y dramático. Okay. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros, bueno, yo conozco bastante, tengo contacto con un montón de dibujantes, y salvo alguno que otro que ha de haber, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos creemos héroes ni nada, ni por el estilo. No deberíamos. Es que esto debería ser lo más normal del mundo. Es que no debería ser un acto, digamos, meritorio de valor el hecho de hacer un dibujo. Debería de ser tomado de la manera más, ¿cómo les digo?, más abierta posible. No debería ser un acto de valor. Y yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo como algo que yo tengo que hacer. Que yo tengo que hacer, que yo me siento de alguna forma llamado a hacerlo. Yo, además de caricaturista, soy ilustrador y todo eso. Tengo una inquietud plástica. Y si tengo una inquietud plástica en una ilustración, pues bueno, ahí desarrollo eso. Pero yo he descubierto que yo necesito, ¿verdad?, expresarme en la caricatura. Es una necesidad, es algo que se tiene que hacer. No estoy pensando en si es un hecho que en sí conlleva valor o algo así, ¿no? Simplemente siento que es algo que se tiene que hacer, hombre, así de sencillo. Y me parece, pues, que cuando uno habla de miedo y estas cosas, o qué debería uno autocensurarse o hacer todo eso, yo creo que la única autorregulación, hombre, pues es tu sentido común. Y también cómo concebís tu profesión. ¿Ya? Porque si vos vas a hacer X o Y dibujo con la única y pura intención de provocar, eso es una cosa. Pero si vos querés hacer un dibujo que aporte también al diálogo, es otra cosa. Las dos cosas tienen valor en su momento, ¿eh? No estoy diciendo que una cosa sea mala y que otra cosa sea buena. Pero también hay que saber entender el oficio de uno y saber en qué momento se tienen que hacer, con qué tono se tienen que hacer y todo eso. No estoy hablando ni de bajarle ni de nada, no. Estoy hablando de como que si uno es músico, ¿ya? Si de repente se te antoja que esto va a ser una balada y que esto va a ser power metal y que esto va a ser trash y que esto va a ser una salsa, o sea, depende de cómo uno conciba lo que quiere transmitir y busque los mecanismos para hacerlo. Ahora, una cosa que se me había quedado en el tintero que no quería dejar de mencionarla, que es algo que yo estuve leyendo una barbaridad en muchos lados después de los atentados de la masacre en Charlie Hebdo. Es acerca de gente que lo hacía velada, incluso aquí en Nicaragua, muchos periodistas y todo eso, o algunos periodistas, no voy a decir muchos, pero algunos periodistas. Esta intención velada de
justificar lo que pasó porque los caricaturistas provocaron. Lo cual a mí me parece, pues, o sea, terriblemente equivocado. Y entonces yo ¿provocaron con qué? Con un dibujo. O sea, esa es la respuesta de medida. Si existen las cartas a los editores, si existen un montón de blogs en el internet donde los ponen a parir, métanse ahí en el Facebook, en los comentarios de las caricaturas. Ahí si a uno no le gustó una caricatura, le huela a uno merengue, pa. Ya, ok, ahí está bien, ese es expresarse, esa es la libertad de expresión y todo eso. Pero matar a alguien por un dibujo, o sea, y además decir, no, es que provocaron. Entonces, a mí la pregunta que me viene es la siguiente. Yo decía, ¿cómo provocaron entonces los cientos de niñas violadas y asesinadas a los fanáticos de Boko Haram? ¿Cómo los provocaron esas niñas a Boko Haram? ¿Ah? Si aquello fue con dibujos de esas niñas, ¿con qué los provocaron? Porque igual fueron muertos o violadas. O cómo provocaron, ¿verdad?, todos los estudiantes asesinados en Kenia, a los militantes de Al-Shabaab. ¿Cómo fue que los provocaron? Porque ellos no fue que dibujaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hay que saber distinguir las cosas, ¿verdad? Solamente. Gracias, Pedro, Natalie, Mayra.